Hola, hoy vamos a aprender a hacer chocofrases o chocomensajes, también se le dice. Para esto vamos a utilizar un molde, en este caso es de silicona, ¿sí? Así que se puede estirar, se puede lavar muy fácil. Para esto vamos a utilizar una manguita, que yo utilizo unas bolsitas de polipropileno o celofán también se le dice. Y es muy importante pasar bien la tirita de chocolate por el interior de la letra. En realidad esta es la única ciencia de hacer un chocomensaje, es tener esa prolijidad, así que hay que practicar. En el caso que quede, que se salga un poquito el chocolate de la letra, entonces lo retiramos con el dedo antes que se seque. Así tenemos todas nuestras letras. Y como me falta una M, para eso voy a utilizar una segunda plancha. Yo en realidad tengo 5 planchas porque en realidad como trabajo de esto, por eso es que tengo bastantes. Lo que le voy a colocar ahora son unos cuadraditos de acetato. Puede ser acetato o vieron ese... cuando compramos un molde común y corriente, el transparente, le recorto el borde y también puede ser con eso, porque tiene que ser algo que no tenga textura. Ahora sí procedo a rellenar los bombones, como ya sabemos. Los cuadraditos de acetato que yo utilizo para que me quede chatito está muy bueno porque como no conseguí un molde que sea exactamente de la misma medida que las letras, que es 2x2 y que además sea chatito arriba, por eso es que recurro a hacer esto. Y con esto se puede hacer signos de exclamación, se pueden poner números. En este caso yo pongo corazoncitos, pero a veces me piden que ponga números. Entonces realmente es muy útil. Retiramos el excedente y dejamos secar en heladera, o en mi caso como ya hace frío lo dejo secar un costadito nada más. Ahí rellenamos el restante de las letras que nos faltan. Y siempre le damos golpecitos, ¿verdad? Como para que salga todo el aire y arriba cuando desmoldemos nos quede bien formado el cuadradito de la letra. Todo este excedente que me queda en esta plancha, yo utilizo esta plancha porque después la llevo a la heladera y es más fácil de retirar y volver a reutilizar. Una vez que nuestras dos planchas secaron, podemos proceder a rellenarlas. En este caso yo lo voy a rellenar con crema de maní, a veces utilizo crema bonobón, se puede rellenar con lo que uno quiera. Yo voy a rellenar una con crema de maní y la otra con dulce de leche. Y una vez que está nuestro bombón relleno, nos queda la puntita arriba, y para que no nos moleste a la hora de sellarlo con el chocolate que va arriba, por esto le pongo agua. Me mojo el dedo con un poquitito de agua nada más, no mucho porque no quiero que me quede agua en el relleno. Y después ya podemos tapar los bombones. Volvemos a darle golpecitos para sacarle el aire. Retiramos el excedente. En realidad lo ideal es tener una espátula más grande. Esta es la que yo tengo en este momento porque la grande se me rompió. Y ahora sí podemos llevar a la heladera. Una vez que secó, desmoldamos. Es muy fácil de desmoldar estos moldes, los moldes de silicona. Desmoldamos las letras y desmoldamos también los cuadraditos que nos tienen que quedar chatitos arriba. ¿Ven que no queda perfecto? Nunca va a quedar perfecto. Pero la verdad es que no se va a notar tampoco. Con la punta de un cuchillo, sin serruchar, retiramos esta laminita de acetato
y ahí queda perfecto. Si nos quedó alguna imperfección, entonces ahí es donde yo voy a hacer el dibujito. Muy importante poner, en este caso por ejemplo, yo pongo los que ya limpié a la derecha y los otros a la izquierda, para que no se nos mezclen los que tienen el acetato con los que no lo tienen. Después se puede limpiar, entonces así no tiramos absolutamente nada de chocolate. En este caso yo voy a hacer corazoncitos rojos. Si no sabes cómo hacer el rojo, acá te dejo el enlace para que puedas ver cómo hacer chocolate rojo o del color que quieras. Porque la verdad es que a veces me piden corazoncitos con cuadros de fútbol, por ejemplo. Acá en Argentina, por ejemplo, me piden mucho de Boca, que sería azul y amarillo. Entonces yo puedo hacer el corazoncito azul y después le pongo arriba una franjita amarilla y así quedan corazoncitos de Boca. Bueno, para hacer el corazón voy a utilizar, en este caso lo que yo tengo acá, mi fiel amigo, es un palito chino, eso es, porque tiene punta pero no tanta punta, entonces yo puedo poner una gotita y después ir hasta el final. Se unen las dos gotitas y le doy unos golpecitos y queda un corazoncito perfecto. Si queda alguna burbujita de aire también se sale al darle esos golpecitos. Así voy a pintar todos los corazones. Yo suelo hacer los corazones rojos y blancos. En este caso, para el mensaje de hoy me pidieron que sean todos rojos porque después va a llevar otros corazones más grandecitos de otro color. Bueno, voy a confirmar que tengo todas las letras necesarias, que no me haya olvidado ninguna. Y los corazoncitos que también hacen falta. Frase armada, entonces ahora me quedaría hacer los corazoncitos grandes. Para esto también tengo otro molde de silicona. Me pidieron corazones blancos y negros. En este caso lo que yo voy a hacer para no usar un color y después lavarlo y esperar a que se seque, voy a hacer la parte de arriba del bombón en blanco y después espero un poquitito a que seque. Ahora lo van a poder ver. Acá retiramos el excedente. Y una vez que secó un poquitito, entonces en los de al lado voy a hacer lo mismo con el negro, porque cuando yo lo dé vuelta para retirar el excedente no va a caer absolutamente nada de blanco porque ya secó. Los dejo secar y ya los puedo rellenar. En este caso yo les puse relleno de banana y de menta. Otra vez la gotita de agua y ya los podemos cerrar. Ahí se puede ver cómo me quedó algunos bomboncitos quedaron, o sea, se ve el relleno. Esto se arregla porque tendría que haberlo aplastado más. Le pongo una gotita más de chocolate, golpecito y ya está. Y siempre importante los golpecitos para que no nos queden burbujas. Quedaron bárbaros. Con el brillo que tienen que quedar. Si tuviéramos el otro molde queda más brilloso, ¿verdad? Los otros, los transparentes, pero bueno. Pasa que el de silicona es más cómodo de trabajar y tiene otras figuras. Ya tenemos todos los bombones listos, así que los acomodamos en la cajita. La verdad que esto es muy original. Si quieren ponerse a vender esto, les aseguro que les va a ir bien, porque si le agarran la mano pueden hacer los mensajes que quieran, jugar con las letras, jugar con los corazones.
Y realmente es algo muy original, la gente se sorprende mucho cuando recibe esto. Listo, armadito, genial. Ahora lo único que nos faltaría sería adornar la cajita. Yo en este caso esto le hago a todas las cajas. Esta caja en particular es doradita, pero a veces utilizo otras cajas que son las clásicas, que solamente son blancas arriba. Entonces esto le da un toquecito muy muy particular, queda muy lindo. Le hacemos el rulito al moño y va a quedar perfecto. ¿Ven? Divino. Como estamos en todos los detalles, lo doblamos bien. Listo para regalar. Y bueno, después pueden jugar, hacer los mensajes como quieran. La verdad que se pueden hacer infinidad de cosas. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Anímense a hacerlo. Acá están las rosas, que también ya expliqué cómo hacerlas. Como digo, se puede jugar muchísimo. Así que muchas gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video. Saludos, no olviden suscribirse.